El micrófono. Si nos puede informar el Gobierno del grado de cumplimiento de la PNL 234/16, aprobada en pleno de la Asamblea. Sí, para contestar la pregunta tiene el representante del Gobierno, el señor Villarroel, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Buenas tardes, señorías. Ruego disculpas por la demora. Y bueno, en cuanto a la contestación de la pregunta, me voy a referir para ello a un documento que se realizó en su momento en contestación al Defensor del Pueblo, a un requerimiento del Defensor del Pueblo sobre esta misma situación. Se realizó en marzo de este año y era una petición de información pues también referida al cumplimiento de la PNL. Yéndome al final, bueno, pues el Defensor del Pueblo con este informe dio por cerrada la pregunta. Entonces, entrando ya en materia, por ser lo más breve posible, el cumplimiento de la PNL es bastante complejo en cuanto a su inmediatez por el hecho de que requiere una serie de modificaciones legales bastante importantes. Tenemos experiencia ya de ello, puesto que en su momento se prestó este servicio desde los parques de bomberos, lo que se llamó en su momento la organización SERCAM, dependiente del Cuerpo de Bomberos, y eso, como digo, obligó a una serie de modificaciones legales que luego en el año 2000 se retrotrajeron. Entonces, en concreto, pues habría que modificar desde la ley que llamamos coloquialmente del fuego, que regula la prestación de los servicios de bomberos en la Comunidad de Madrid, la Ley de Ordenación Sanitaria, que también refleja, en cuanto a la organización sanitaria, los requisitos que deben cumplir las unidades, entre otras cuestiones. Y también, por otra parte, habría que modificar hasta la propia Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, donde se crean las escalas que se crearon en su momento del personal de emergencias sanitarias, adscribiéndolo, lógicamente, a la Consejería de Sanidad. Entonces, como digo, lleva un paquete de medidas legislativas que en estos momentos pues, es inviable plantear. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión sobre la proposición no de ley en su caso, decir que no necesariamente el hecho de que los recursos dependan de diferentes consejerías, en este caso los sanitarios y los de bomberos, no implica que no haya una eficiencia en el uso de estos recursos. ¿Por qué? Pues bueno, pues adelantándome un poco a algunas de las cuestiones, coexisten en parques de bomberos unidades sanitarias con una eficaz colaboración, con una respuesta rápida. En estos momentos hay 3 parques de bomberos en donde hay colectivo sanitario y unidades de respuesta rápida de la Consejería de Sanidad. Con lo cual, no, como dice la PNL, en 6 puntos, que sería, bueno, sería cuestión de un estudio más detallado, en 6 puntos de las autovías, sino en 3 zonas que en su momento se determinaron idóneas, porque son zonas en general, quitando la zona de Las Rozas de Madrid, son zonas que tienen una población bastante dispersa y bastante alejada de centros sanitarios, y como digo, se ha mejorado en ese sentido la respuesta que se da tanto en lo que son emergencias, accidentes de tráfico, como en otro tipo de situaciones sanitarias. Y bueno, vuelvo a repetir que la modificación legal implicaría que esas organizaciones se fundan y no necesariamente eso redundaría en una mejora o en un aumento de la eficiencia. Por otra parte, desde la creación de la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid se ha intensificado el trabajo en cuanto a lo que son procedimientos operativos y de colaboración entre las diferentes organizaciones de la emergencia, tanto las propias de la Comunidad de Madrid como aquellas que pertenecen a corporaciones locales o estatales.
diariamente en el Centro Madrid 112 se celebra una reunión entre responsables de cada una de las unidades de emergencia en donde se intercambian aquellos aspectos del día a día que pueden suponer pues una disfunción y se intenta solucionar elevándolo a su Dirección General de Coordinación Operativa, que tiene como misión y como encomienda en estos momentos elaborar una serie de procedimientos. Señor Villarroel, vaya acabando este primer turno porque Vale. si no, no le va a quedar tiempo para el segundo. Gracias. Y bueno, fundamentalmente decir que, vuelvo a repetir, que por parte de del defensor del ciudadano se dio por cerrado con esta contestación. Muchas gracias. Y para réplica tiene la palabra la señora Sevillano. La PNL a la que hace referencia esta pregunta fue aprobada el 2 de marzo del año pasado y trataba de retomar, como usted ha dicho, la abandonada coordinación entre sanitarios y bomberos de nuestra comunidad que alcanzó su punto cumbre con el antiguo sistema integral de atención que había en nuestra comunidad, como usted ha mencionado, el SERCAM. En esta propuesta planteábamos ya no la recuperación del SERCAM, que conllevaría todas esas modificaciones legislativas a las que ha hecho referencia, pero sí que se produzca una integración funcional y operativa de la estructura sanitaria en el cuerpo de bomberos, para lo que no hace falta tanta modificación. Eso además lo planteamos en una primera fase de implantación en los parques de bomberos ligados a las 6 autovías y además el grupo de rescate en altura. Esto evidentemente tiene que ser revisado y estudiado, pero pues díganos usted, pues lo hemos revisado y estudiado y nos parece que mejor que en vez de 6 en 5. Pero es que no es eso lo que usted nos está diciendo. Usted nos hace... nos cuenta las modificaciones legislativas que habría que hacer, pero la pregunta no es lo que habría que hacer, es lo que han hecho. O sea, ustedes no han hecho un estudio de la viabilidad de esto. Dice usted que ha cerrado el delegado de gobierno, pero no, el delegado de gobierno no ha dado por cerrado el asunto. Ustedes le han contestado lo que les ha parecido a sus reclamaciones, pero de eso de que lo ha dado por cerrado, no sé, nos lo dice usted. Esta primera fase, además, debía haber comenzado en septiembre del año pasado, puesto que tenía 6 meses. Por lo menos que nos dijeran, bueno, pues hemos comenzado a estudiarlo, pero esto no ha sucedido. Y tal como nos tiene acostumbrados el Gobierno popular con las propuestas no de ley, sencillamente es que la han ignorado. Por mucho que repitan aquí que cumplen el 80%, no es más de uno de sus mantras falsos habituales, como ese de que gastan 9 de cada 10 euros en políticas sociales. Además, este caso queda muy clara su falta de intención cuando tampoco asumen las enmiendas de los presupuestos, que hubo el año pasado enmiendas para dotar estas 6 UBIs en los parques y poner en marcha el proyecto, aunque hagan ustedes el estudio. Claro que ahí también, por mucho que votaran la propuesta en el Pleno, sus amigos de Ciudadanos, quienes le sostienen en el Gobierno, pues tampoco, no sabemos si en un ejercicio de torpeza o cinismo, tampoco se dedican a aprobar estos presupuestos ni estas enmiendas a estos presupuestos. En el programa electoral de Podemos figuraba esta recuperación del servicio integral y planteamos esta PNL junto al Partido Socialista. También se iba a sumar Ciudadanos, pero luego se bajó del carro, pero esto no es por una cuestión ideológica ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión de eficacia. Usted dice, y yo estoy de acuerdo, que la eficacia no tiene por qué ser una cuestión de integración orgánica y demás, pero claro, efectivamente, es que si no hay nos da igual de dónde proceda la integración orgánica. Nos da igual a quién pertenezca cada cual, si hay una integración operativa y funcional, pero es que no la hay. La había y no la hay. Y no solo lo decimos nosotros, lo reclama, como usted ha nombrado, el defensor del pueblo, que ha emitido varias comunicaciones indicando al Gobierno la necesidad de esta integración, de recuperar esta integración funcional, al tener infinidad de casos documentados con retrasos en la atención que no se hubiesen dado de continuar con el sistema, casos que también han sido enviados al Gobierno mediante cartas a la anterior presidenta, también a la petición de la Asociación de Ayuda a Afectados por Accidentes de Tráfico o 60.000 firmas que se recogieron en su día. Sin embargo, el hoy imputado señor Alberto Ruiz Gallardón decidió acabar con el sistema mediante un decretazo. Fíjense cuando quieren cambiar las leyes, qué fácil es.
con la excusa del traslado de la dependencia del personal sanitario a la Consejería de Sanidad, desmontó este servicio público, segregando no solo la dependencia orgánica, sino partiendo la funcionalidad, como he dicho antes, sin motivo alguno. Usted lo conoce bien, usted ha estado cuando ha estado en funcionamiento este sistema. Si no recuerdo mal, era incluso usted el jefe de bomberos en ese momento. Pero que para que la gente nos entienda, se trata de equipos de trabajo multidisciplinares compuestos por bomberos y bomberas que a su vez son técnicos sanitarios, personal médico y de enfermería, que realizan su labor en los parques de bomberos y acompañan a estas intervenciones como accidentes de tráfico, incendios, rescates de montaña, etcétera. Con este sistema, los vehículos de bomberos y las UBI se activan y llegan simultáneamente a cualquier siniestro, compartiendo el 100% de la información, y en segundo lugar, ya in situ, el personal comparte protocolos de actuación y además han compartido previamente conocimientos, experiencia e entrenamiento. Es un sistema mucho más eficaz y está más que comprobado. Debía decir lo mismo ya para terminar que le hemos dicho anteriormente a la directora gerente del 112. Esto sí que es un ejemplo de coordinación real. Ya está aprobado y es reclamado por la ciudadanía, expertos, expertas y asociaciones, y la institución incluida del Defensor del Pueblo. Es un sistema eficaz que salva vidas, más vidas que si se está sin él. Y mientras el Gobierno del Partido Popular nos sigue vendiendo humo con la Agencia de Emergencias, a pesar de que se supone que era justo esto lo que iba a hacer, coordinar mejor.